Todos bienvenidos a este canal que hoy inicia su andadura. ¿Por qué un canal específico sobre reforma protestante en España? Pues porque eso siempre es válido, siempre es útil. Si se hace bien es muy provechoso investigar esa situación, esa parcela de la historia de la providencia del Señor durante siglos, en todo el mundo y aquí en concreto en España, y precisamente desde donde estoy hablando, en Sevilla, uno de los focos principales de esa reforma en el siglo XVI. Y luego también en el siglo XIX, en el siglo XX, pues aquí ha habido siempre un lugar de testimonio. Aquí mismo también estaba el monasterio de Jerónimos, donde fueron monjes Casedro de Reina, entre otros, el traductor de la Biblia al castellano por primera vez, desde los originales griego y hebreo. En fin, que hay razones múltiples. Pero una principal es que sigue habiendo mucha confusión sobre la reforma en general y la española en particular. Y hay también un dato añadido que es el que me ha motivado para iniciar no solo este canal, sino lo que vamos a hacer en él, que es un curso sobre la reforma protestante en España. Ese curso tendrá una fecha lectiva normal, se empezará, si Dios quiere, en septiembre y se terminará a final de junio. Y lo planteo, por supuesto, online, a través de este medio, gratuito, eso también, evidentemente gratuito, pero con una estructura que le pueda ser útil a los que quieran usarlo para incluirlo en su currículum dentro de algún estudio que estén haciendo en algún lugar, en algún seminario, por ejemplo, de Hispanoamérica. Bueno, pues la estructura está prácticamente guiada por lo que sería en España una asignatura troncal en un grado, es decir, más o menos 9 créditos. Así que tendríamos un curso con 9 créditos, 25 horas por crédito, y el planteamiento es hacer 2 charlas, o clases si se quiere, a la semana, online siempre, miércoles y viernes, por ejemplo, ya eso lo veríamos. Luego los alumnos pueden, o los que estén interesados, pueden verla, esas charlas cuando tengan ocasión, pero el plan sería ese, 2 charlas a la semana y también 3 horas y media aproximadamente de estudio y de investigación para que los créditos queden bien acreditados, nunca mejor dicho. Esa es la idea. ¿Y esta idea por qué surge? Porque realmente es algo para el mundo latinoamericano. Aquí en España hemos hecho bastantes cosas sobre la reforma española desde hace ya mucho tiempo. Incluso hemos editado una colección de libros rescatando algunas obras que no estaban ni traducidas de los reformadores españoles, que las escribieron en latín y se han traducido. Bueno, eso es una labor que ha hecho un grupo. Detrás de esto también está el trabajo siempre de un grupo de investigadores de primer nivel, los que están dentro de lo que sería algo aquí muy particular para nosotros, el Centro de Investigación y Memoria del Protestantismo Español, el CIMPE, ¿no? Pero que puede publicar esas obras, que de hecho es el que las publica ahora. Pero en cualquier caso, esa labor aquí en España ya se ha visto cumplida de alguna manera. Bajo mi perspectiva ya se vio cumplida cuando editamos prácticamente todo lo que había todavía sin editar. Quedan algunas cuestiones, quedan algunos libros, algunas obras muy importantes en las que ya se trabaja. Eso es otra cuestión, ya iremos viendo estos temas. Pero ahora hay una percepción, bajo mi punto de vista, que hace casi necesario que se tome esta iniciativa. Y es que hay mucha gente en Latinoamérica, lo que se llamaría Latinoamérica. El término tampoco le doy yo ahí un valor de concepto, Latinoamérica, Hispanoamérica, bueno, porque hay mucha gente
interesada en la reforma en general y también, en parte, en la reforma en España. Eso es muy valioso, eso es muy interesante, claro que sí. Y eso es un dato que está ahí. Hay seminarios de mucho valor que están tratando estas cuestiones y pensando en Latinoamérica. Pero no solo en Latinoamérica allí, sino en los latinoamericanos que están en España, pues se ha establecido este proyecto de curso sobre la reforma protestante en España. Con el transcurso de las charlas ya iremos viendo por qué esa definición. Pero en cualquier caso, eso está ahí ya como un proyecto. Este canal nace para eso y ya es cuestión de que cada uno pueda divulgarlo, si está interesado usarlo luego, pero la idea es que en los seminarios que les parezca útil tengan la opción de poder usar un curso que en el plano, digamos, de currículum, pues es un curso de 9 créditos, así está estructurado, pero que lo puede hacer cualquier persona sin ningún problema. Y que luego, si alguno en un seminario usa el curso, en el propio seminario ya se establecerá el mecanismo para que pueda haber una tutoría, una comprobación de los avances y que puedas luego ser certificado. Eso ya es un tema un poco sobre la marcha. Pero esta es la idea fundamental de este canal y de este curso, que, reitero, y aquí lo concluyo, 9 créditos, 2 horas de charla o de conferencia o de clase, como se quiera decir, a la semana durante 40 semanas. El curso se inicia en septiembre, si Dios quiere, se termina en junio. Queda, por lo tanto, este tiempo hasta septiembre para que los interesados o interesadas puedan acceder. ¿Cómo? Pues a través del canal. El correo del propio canal es reformaprotestantehispana@gmail.com. Reforma protestante hispana, todo junto, minúscula, @gmail.com. Para los libros que tenemos disponibles, los que nosotros hemos editado, pues esos también quedan a disposición de los que quieran usarlos. Ahí también digo, pueden meterse, es una manera de contactar en la página web de nuestra iglesia, porque están accesibles todos los PDF de esos libros para usar libremente. La página web serían las 3W y luego iprSevilla.com, iprSevilla.com, todo en minúscula, pero eso es Iglesia Presbiteriana Reformada de Sevilla.com. Así que iprSevilla.com. Ahí se puede meter uno. Esto es algo que yo he ofrecido a mucha gente por otras vías y se accede a todos los libros que hemos editado de manera gratuita para uso académico, evidentemente. Cerrado este plan y esta cuestión, ¿por qué ponemos en marcha precisamente hoy, 6 de junio, este canal? Pues porque el 6 de junio, esto es algo que, bueno, tiene un poco de simbolismo si queréis, pero hay más que eso, porque las raíces están por ahí. El 6 de junio se oficializa, se inaugura de algún modo, la Academia de Ginebra, donde se establecen los estatutos que ya Calvino había organizado en latín y en francés, se han aprobado, pero ese momento solemne, digamos, de inauguración de la academia es el 6 de junio, donde se puso como rector a Teodoro de Beza. Esa academia que luego Calvino no solo la ha organizado, sino que será una pieza fundamental en ella, pero tampoco le queda mucho tiempo al bueno de Calvino para trabajar, porque muere en el año 64, en el 59 se establece la academia. Además, el modelo de la academia es el modelo de la reforma. El modelo de la reforma en cuanto a enseñanza, incluso en cuanto a institución académica.
El plano tremendo donde la reforma se va asentando son las universidades y las ciudades. Universidad y ciudad es algo esencial para entender la reforma protestante. De ahí surge todo su vigor y ahí se dan sus mejores frutos. Y en este caso, el modelo de la academia tiene el premio de lo que Calvino había organizado en Ginebra como requisito imprescindible para su vuelta. Eso ya son cosas de historia que se pueden ver cuando convenga. Pero él, como sabemos, había sido primero expulsado de Ginebra, está en Estrasburgo, allí se casa, allí dirige, pastorea una iglesia de refugiados y aprende muchísimo de Bucero. Y luego, por circunstancias diversas, es reclamado de nuevo para regresar a Ginebra, eso ya lo sabemos. Él sin querer ir, pero viendo que era la necesidad de la iglesia el que fuera para allá, pues se vuelve. Pero él establece unos requisitos. Siempre se dice que el requisito fundamental era organizar la iglesia, las ordenanzas eclesiásticas. Eso es verdad, pero eso llevaba un añadido del que no se le da a veces mucha importancia, pero que es fundamental para comprender la mentalidad de la reforma, y es que en Ginebra hubiera enseñanza primaria gratuita. Sin eso Calvino no vuelve, y se organiza esa enseñanza primaria gratuita para todos los jóvenes de Ginebra, para todos los niños y niñas. Y eso es así. Al principio es verdad que se pagaba una cosa simbólica mínima, pero hasta eso se quitó de inmediato. Era una enseñanza gratuita para que la gente aprendiera y fuera gente libre. Porque lo que Calvino siempre pretendió, y este va a ser el espíritu de nuestro curso, es que la gente, o los alumnos en aquel caso, para lo cual hizo también su famoso catecismo, que los alumnos, que los estudiantes fuesen libres, no obedientes. No se estructura la enseñanza para que haya gente que salga en procesión obedeciendo una orden, sino para que haya gente libres, que luego obedecerán, pero como libres. Eso es esencial. Y desgraciadamente eso se fue, cegando o asfixiando en la Reforma, y al cabo de no tanto tiempo los catecismos eran para establecer la manera de obedecer, más que la manera de creer y ser libres. Eso es otra cuestión. También se irá tocando porque la idea no es solo ver la Reforma en España, sino ver la Reforma y lo que eso significa aquí en España o también en Europa, que no había tanta diferencia en cuanto a lo esencial. Bueno, pues esta es la razón de que este día se haya usado simbólicamente para dar inicio a este canal, la Academia de Ginebra, en la cual, entre otras cosas, se mantuvo luego, ya como academia para una enseñanza superior, el mismo principio, enseñanza gratuita. Y allí había una sección para formar a ciudadanos libres, pero bien entrenados, bien preparados para luego poder desarrollar sus labores, pues incluso como funcionarios, gente que servía a la ciudad o a la República de Ginebra, que era una ciudad pequeña, 10 o 12.000 habitantes. Gratuito. No significa que aquello, pues todo viniera de alguna nube y que se cayera el dinero allí. Aquello se busca esa financiación, pero para que los alumnos no tuvieran que pagar y que pudiera estudiar cualquiera, aunque fuera pobre. Esa era la idea esencial. Por supuesto, a los profesores que se buscó los mejores se les pagaba. Una parte de esa financiación venía de los donativos privados, de las ayudas y de las ofrendas, diríamos, que daban algunas familias, algunos refugiados también, de los muchos que había en Ginebra, en algún caso hasta 3.000 y pico de refugiados, había casi más refugiados que habitantes. Y luego también lo que ya faltara lo ponía el consejo de la ciudad. Calvino mismo se sabe que en sus inicios fue casi casa por casa pidiendo dinero y logró una buena suma para aquel tiempo. La idea fundamental: enseñanza gratuita
enseñanza para formar a buenos ciudadanos con unas formas que, es verdad, recogen el modelo humanista, más o menos, por decir un término, que se usaba en la época, con ayuda sobre todo de lo que él aprendió en Estrasburgo, pero y especialmente lo que Melanchthon hacía en Wittenberg, ese modelo de enseñanza, para la enseñanza general de los ciudadanos. Pero luego la academia también tenía un fundamento y era la enseñanza de pastores, la formación de pastores. Y en eso se involucra especialmente Calvino y Beza. Y eso es un modelo extraordinario que a veces se olvida de la cantidad de buena formación que allí se ofreció y la cantidad de pastores que de allí salieron para ir a predicar a sus países de origen en un buen número para Francia mismo. Iglesias en Francia, por poner ese caso, que habían salido por la palabra de Dios y el poder de Dios, sin liderazgos, sin gente rara que tuviera allí el mérito, pero comunidades por toda la geografía francesa que habían surgido y eran iglesias organizadas hasta el punto de que podían enviar, muchas de ellas, a jóvenes para que estudiaran en Ginebra. Luego regresaban, en muchos casos morían, y la finalidad era formar a pastores fieles. Aunque sea como una anécdota, en la Academia de Ginebra no se daba titulación académica. Nadie podía buscar allí una altura académica, porque no te la daban. Allí la altura que se buscaba era servir al Señor, y ese servicio en muchos casos suponía que te mataban. En esto hay muchos elementos de enseñanza que seguramente irán saliendo en algunas de nuestras clases, porque ahí interviene mucho lo que luego fue la Reforma en una sección de Francia muy vinculada a España también, con la reina Juana de Albret, la reina de Navarra, la Casa Borbón. Eso va a ser tratado también, si Dios quiere, en algunas clases, porque es un modelo a seguir. Bien, esta es la razón de que hoy, el 6 de junio, pues estemos haciendo aquí esta presentación. Respecto a lo que se ha trabajado sobre la Reforma en España, puede parecer sorprendente porque a veces no se conoce mucho. Incluso hay gente que tiene la Biblia, Reina Valera, la traducción más usada, y que no conoce mucho cómo se fue formando eso, cómo aparece primero la versión, la traducción de Casedro de Reina, luego el arreglo que hace Cipriano de Valera, en fin, no hay mucho conocimiento de eso. Y eso casi se da como algo normal. Aquí hay que apuntar ya desde entrada un dato. Sobre la Reforma española hubo información fundamental en el siglo XVI, fundamental, y ahora menciono algo, y ya en el siglo XIX, desde el siglo XIX, pues ha habido muchos trabajos extraordinarios sobre esa reforma. Es decir, no estamos en un desierto. Y ese trabajo llevado a cabo, es verdad, en la mayoría de los casos por personas privadas, más que por grupos eclesiásticos. Eso sigue siendo así hasta el día de hoy. No hay iglesias involucradas en esto, sino personas, ¿no? Pero personas de todos los ámbitos, especialmente en la universidad. Yo de eso soy testigo de la cantidad de gente extraordinaria que ha colaborado en rescatar la memoria de nuestra reforma, uniéndose a los que antes trabajaron y a los que hoy también siguen trabajando. Algunos ya no están con nosotros, han fallecido, pero sigue habiendo una tarea y un trabajo extraordinario, muy serio, sobre nuestra reforma. Eso hay que tenerlo en cuenta, no estamos en un desierto. Tenemos un montón de material y un montón de herramientas. Y cuando digo que nuestra reforma, de la que algunos casi presumen que nadie la conocía y no tenía por qué conocerse, eso algunos te lo dicen. Bueno, incluso historiadores muy notables te dirán, bueno, pero es que ¿para
¿para qué me reclamas eso? Yo soy un historiador fenomenal, pero no tengo por qué conocer la historia de la Reforma en España. Pues mire usted, un historiador fenomenal no es. Porque aunque no conozca lo que aquí ha pasado, porque esto es un país pequeñito, así y tal, y esa reforma fue muy reducida, todo lo que se quiera, todo lo que se quiera decir. Pero en el siglo XVI, mira. Y esto está editado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Arte de la Santa Inquisición Española. Este es un libro traducido del latín que uno de los que rescató esos primeros libros, Luis de Usoz y Río, que había nacido en Perú, y que aquí en España, pues el hombre tenía una buena posición económica y se gastó una buena parte de su fortuna en recoger libros de todo el mundo, de todas las materias, pero especialmente también porque él tuvo ahí una cercanía con la Reforma, con el movimiento de disidencia espiritual en la católica España, y entonces él desarrolla una labor extraordinaria para crear la primera colección de reformistas antiguos españoles. Y ahí él ya traduce por primera vez ese libro que se había editado en 1567 en Heidelberg. A ver, un libro editado en 1567 en Heidelberg. En latín al principio, se edita en latín. Se multiplican las traducciones, de tal manera que se traduce al francés, al alemán, al inglés, al polaco. Se conoce por todo el mundo. Y ahora viene un profesor muy selecto y te puede decir, pero yo no tengo por qué conocer la Reforma en España. Pero mire usted que ese libro, precisamente, aunque se llame Arte de la Santa Inquisición, no está hablando de una Inquisición cualquiera, de la Inquisición española y de Sevilla, de la Reforma protestante en España, en Sevilla. Y en ese libro incluso aparecen una decena de biografías de hombres y mujeres de esta reforma. Y eso se conoció en toda Europa, al menos durante medio siglo, porque ese fue un libro notabilísimo. Algunos dicen, bueno, es uno de los pilares de la leyenda negra, porque ahí a la Inquisición la ponen muy mala. Bueno, la ponen como era. Este libro lo editó seguramente Casidoro de Reina, Casidoro de Reina, aunque algunos dicen que él fue el autor seguramente no lo fue, pero que lo editó sí, porque eso hay algunos datos que ya iremos viendo también en nuestras clases. Pero este libro, ¿de qué reforma está hablando? De la española y en concreto de la sevillana, de la de Sevilla. Y luego los personajes que aquí aparecen se trasladan a algunos martiriológicos, de estos que se editaron, es decir, esta colección de mártires, pues algunos de los personajes son de nuestra reforma. Por lo tanto, decir que nuestra reforma no tiene por qué conocerse es decir algo que no es muy adecuado, porque en el siglo XVI se conoció por todas partes. Y además, ya veremos, pero también hay muchos datos, la Inquisición, especialmente la Inquisición española, la maltrató. Y la primera acción de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, contra la Reforma protestante no se hizo en Wittenberg o en Ginebra, se hizo en Sevilla. También eso es irrelevante. Todo eso irá saliendo, lo iremos viendo tranquilamente, sin complicarnos, con ese método de la academia de afianzarse en la verdad, pero no complicarse en tonterías, en discusiones vanas. Bueno, pues de este libro, mira, una universidad española hace una traducción, luego hay varias, una editorial secular hace una traducción y se sigue trabajando en el tema hasta el punto de que no hace mucho, pues se hizo una edición crítica por gente extraordinaria, de lo mejor que hay en el trabajo sobre la reforma nuestra, sobre la disidencia del 16, y se hizo una edición crítica y se puso el texto latín e inglés. Una edición en latín y en inglés. Hace poco eso salió y eso está hecho. Por lo tanto, de nuestra reforma
se sigue hablando y es un tema importante en el mundo académico. En el mundo religioso de las iglesias, seguramente no. Aquí nosotros, por lo tanto, vamos a seguir la línea de recobrar esa reforma, de verla en el ámbito de la reforma europea y tomando en cuenta lo que Cipriano de Valera propone para la nación española, incluida toda Latinoamérica, podríamos decir ahora. Y es que él tradujo la institución de Calvino, como todos sabemos, precisamente para que la nación española tuviera una enseñanza adecuada sobre la Biblia. Que no solo pudiera tener la Biblia, sino una enseñanza adecuada sobre la Biblia. Siguiendo ese camino, nosotros vamos a seguir esa enseñanza recogida en la institución de Calvino, lo cual también indica este canal tiene una estructura teológica, es decir, nosotros no estamos ahí en el vacío, no estamos en una situación difusa, sino que tenemos una línea radicalmente calvinista en el sentido cultural de la palabra. No estamos siguiendo a personas, eso evidentemente no, pero tampoco queremos quitarnos de en medio o ponernos de perfil calvinistas. Y con toda la enseñanza que eso supone y con todo lo que de riqueza y de frutos el Espíritu de Dios produjo con esa reforma providencialmente, porque aquí todos somos siervos inútiles, pero el Señor puede utilizar a veces de manera muy fructífera a algunos de esos siervos inútiles. Y en este sentido, pues también lo digo porque está mencionado para otro canal personal que yo llevo, y es que el modelo de enseñanza de la Reforma Protestante del 16 y de modo particular lo que se recoge en la institución, hay una obra editada recientemente, son 3 libros, aquí pongo simplemente 2, pero esto es una obra de unas 2000 páginas, este libro solo tiene 820, y que este último, por ejemplo, se trata de la Revolución Práctica de Calvino, donde se hace una explicación, a mi modo de ver, la mejor explicación sobre la institución. Hay uno anterior, el primero, sobre Lutero, con una gran cantidad de acercamiento de textos, etc. Luego otro en el medio, especialmente, aunque no de manera única, pero especialmente sobre Trento, y al final el aspecto práctico de la revolución práctica, nunca mejor dicho, y reiterado, de Calvino. Eso está aquí en este canal. Esto se tendrá en cuenta. Yo no voy a citar renglones, excepto alguna vez que se tercie, pero que eso se sepa que está aquí. Esta es, me parece, una obligación de simple honestidad, para que se sepa. Vamos a estar enseñando sobre la Reforma Española en conexión con la Reforma Europea desde Sevilla para Latinoamérica. Porque hay muchos latinoamericanos, quizás se traduzca también al portugués estas clases, porque muchos latinoamericanos carecen de este conocimiento. Eso no es reproche, porque los pocos españoles evangélicos carecen más, así que reproche no es, pero al mismo tiempo también se percibe un despertar, un interés. Y en ese interés, pues tenemos delante proyectos de publicaciones, de tesis doctorales. Por ejemplo, en Estados Unidos se va a editar, creo que pronto sale, pues un libro de presentación de la Reforma en España, que se va también a traducir al inglés, realizado por un teólogo y un historiador y teólogo muy conocedores de la materia, mexicanos, por cierto. Uno vive en Estados Unidos, además es un profesor reconocido de una universidad bautista, y el otro es un historiador también reconocido, mexicanos, curioso, mexicanos. Hay unas tesis doctorales que se están haciendo también en esa órbita, y me consta que hay interés. Por lo tanto, para Latinoamérica lo digo, en castellano lo digo. Esto es una expresión que hubiera dicho Cipriano de Valera, porque decía, ¡ay, España, que en tu lengua te hablo! Arrepiéntete, espabila. Bueno, pues esa es la idea ahora para Latinoamérica.
Y en ese sentido, reiterando, oye, que no estamos en un desierto. No estamos en un desierto. Estas obras de nuestros reformadores, sobre todo los que estuvieron aquí en Sevilla, porque la parte de Valladolid, hablaremos de eso cuando convenga, pues fue una reforma extraordinaria, de gente extraordinaria, al máximo nivel, pero fue aplastada por la Inquisición y de allí no quedaron obras escritas. Algún testimonio personal, pero obras escritas no. Y eso, pues bueno, tiene este complemento. En Sevilla sí, porque aquí se escribieron algunas, que se editaron incluso antes de que la iglesia fuera descubierta, y se pudieron editar, aunque este era el núcleo, el centro de la Inquisición, del Tribunal de la Inquisición, que a ver si esto no es para alegrarse. Nuestro Dios, donde está el Tribunal de la Inquisición, produce una de las iglesias más fieles de la época de la Reforma. Luego la Inquisición la quema, pero tampoco pudo hacerlo entera. Y muchos ya se fueron y luego en Europa tuvieron vidas diversas, entre ellas la de aquellos que tradujeron la Biblia al castellano. Pero de eso hay mucho que hablar. Luego algunos estuvieron más sueltos, como Francisco de Encinas, el primero que traduce el Nuevo Testamento al castellano, gran amigo de Melanchthon, murió joven. En fin, hay mucha materia aquí para tratar, pero hay mucha materia. Es decir, que ya en el siglo XIX se hace esa famosa colección de reformistas antiguos españoles, de Luis de Usoz y Río, con su dinero, con un trabajo extraordinario. Hay incluso investigaciones muy buenas editadas en nuestra colección de libros. Podéis acceder a ella en la página web de la iglesia que antes os dije, y que hacen cuenta de cómo él fue elaborando esa colección, cómo fue comprando libros con su amigo, un amigo inglés, que también, claro, pues colaboró con él para esta tarea. Y luego cómo un profesor de Estrasburgo, cuando ya él, Usoz, no está, continúa con esa tarea y nos ha dejado unas investigaciones extraordinarias. Boehmer. O sea que tenemos mucho material, ¿eh? Luego algunas tesis doctorales no editadas, otras sí editadas. En fin, Gordon Kinder, el gran hispanista inglés que tanto buscó en archivos para tener ahora en su trabajo mucho documento donde acudir para conocer nuestra reforma. Es decir, no estamos en un desierto, estamos en todo caso en un montón de material que cuidado que no sabemos muy bien por dónde empezar. Y por poner algún ejemplo, pues mira, en el año 1929 se edita aquí en España pues el Diálogo de Doctrina Cristiana de Juan de Valdés. Se edita. Y alguna otra cosa, ¿eh? Luego, nosotros, desde el año 2006, ahora se han cumplido 20 años, empezamos una colección de recuperación de estas obras, porque muchas ya no se podían, en fin, tener, otras no se habían traducido, y la idea era que eso se pudiera hacer. Esto se consigue sobre todo por la labor de una editorial y del responsable de esa editorial en ese momento, que era Luis Abril, ¿no? O sea, el responsable, y que gracias a esa posibilidad económica de editar todos esos libros se llevó a cabo esta labor. Bueno, pues luego esos comentarios y esos textos se han ido reeditando. Hoy día, la editorial que primero editó esa colección ya no existe como tal en esa línea, y todos los textos quedan bajo la tutela del Centro de Investigación y Memoria del Protestantismo Español, bajo mi responsabilidad personal, porque tengo todos los derechos de esas ediciones. Pero bueno, aquí están. El libro, pues mira, este libro se hizo una reedición, es un comentario al Evangelio de Juan que hizo Casedro de Reina. Aquí por primera vez se traduce al castellano el prólogo, o en fin, el texto que siempre se había quedado en latín de la Biblia del Oso, porque ahí hay una especie de preámbulo, de prólogo, y estaba en latín, y en latín se quedó, haciendo unas investigaciones sobre, o unos textos analizados sobre Ezequiel, ¿no? Aquí por primera vez se traduce. Aquí hay cosas muy valiosas disponibles. Esto se hizo en una jornada realizadas en Extremadura no hace mucho, para recordar
a Casedro de Reina. Y esto no lo hace una iglesia, lo hace nuestro centro de investigación, evidentemente, pero lo hace la Real Academia de Extremadura, lo hace la universidad, lo hace la Universidad Complutense, etc. Hay mucho trabajo y muchos pasos previos que han sido dados, ¿eh? Y bueno, en este sentido, seguimos así. ¿Qué más digo? El autor de este libro, o de esta trilogía y de otras cosas muy valiosas sobre la Reforma, José Luis Villacañas, pues es el que firma como responsable, oye, de 7 congresos realizados en la Universidad Complutense sobre la Reforma Española. Y ahí hemos conocido mucha gente, hemos podido tratar temas en la universidad. Fíjate si hay materia para que podamos tratar en 40 semanas 2 clases a la semana, que tampoco es tanto, te pones a mirar y aquí hay un montón de material. Bueno, pues lo que había de espíritu de recobrar se sigue haciendo. Y por poner un caso, no hace mucho recibo pues este texto de Manuel Díaz Pineda. Este profesor es evangélico, él es doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense, hizo su tesis sobre la Reforma en España y bueno, pues él tiene ya el proyecto, este es el primero, pero va a seguir sacando, creo que ya ha salido el segundo, de obras en las que presenta una biografía de uno de nuestros reformadores con una selección de textos. Y además me parece muy interesante porque también da incluso signos y datos de las ciudades por las que pasó ese personaje. En este caso, pues Juan Pérez de Pineda. Ya he dicho, para los libros nuestros, meterse en la página web de la Iglesia, que dije antes, la www.iprSevilla.com, y ahí se pueden bajar los PDF de los libros. De estos no, claro, de estos hay que comprarlos, que tampoco valen muy caro. Esto se compra, en fin, sin ningún problema. Se va haciendo, se van haciendo estas labores, se van haciendo estos trabajos. Recientemente, pues hay también proyectos para reeditar de nuevo cuestiones diversas, ¿no? O sea que hay mucho material. Y quisiera mencionar un libro editado por Monte Alto, que creo que es de Perú, me parece. Me parece que es de Perú. El Monte Alto, si no es de Perú, no, de Colombia. De Colombia, bueno, pues de Colombia, me había equivocado. Este es un libro en el cual se recogen, pues, textos de nuestra reforma. Está muy bien. Oye, si hay texto, la confesión de fe de Casedro de Reina, que él elaboró allí en Londres, algunas cosas de Constantino de la Fuente, etc. Es un texto, por lo tanto, útil. Y ya te digo, lo edita Monte Alto, con una colaboración de gente de aquí que está aquí cerca de Sevilla. Pero el problema de todo esto, y por eso lo menciono, oye, que hay material, pero también hay un problema. Esto se presenta como si fuera, que hay que tener ya mentalidad para hacerlo, como si fuera algo semejante a una de las confesiones más elaboradas del luteranismo, la fórmula de concordia, ¿no? O el libro de oración, creo que también se dice como si fuera lo mismo, ¿no? De oración de la Iglesia Anglicana, o las 3 fórmulas de unidad holandesas. O sea que esto es como el Catecismo de Heidelberg, la Confesio Bélgica o la Confesión holandesa y los cánones de Dort. Hombre, no. Nuestra reforma es interesante, pero no llega a eso. Que una selección, y además muy parcial, porque también se pueden seleccionar otros temas, de la reforma nuestra, de autores, que sea como todo eso, hombre, mucho ánimo hay que tener para creérselo, ¿eh? No sé si lo han hecho para que el libro se pueda vender un poquito mejor, dándole un poco de publicidad de marketing, pero si alguien se cree eso, es necesario hacer un curso sobre la reforma protestante en España porque estamos perdidos. Si alguien imagina que con una selección de nuestros reformadores tenemos lo mismo que el conjunto de esas obras de vida,
en fin, de contexto extraordinario, como sería el Catecismo de Heidelberg, la Confesio Bélgica, y bueno, lo que sale de los cánones de Dort, que eso es una, en fin, muy bien no está. Quizá por eso también a lo mejor hasta se me pasó el tener que hacer un curso para frenar estas cosas, porque es un modo de presentar nuestra reforma, pero poniéndola incluso como si fuera una reforma ecuménica. Cuidado, 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 que no. Así que este curso va por ahí. Nuestra reforma, ¿cómo fue? Con sus carencias, con sus cosas, pero no para hacernos nosotros ahora un edificio a nuestra fantasía y a nuestro gusto. Vamos a dejarlo como fue, que quedó muy bien, por cierto. Esa es una obra de Dios. La vamos a hacer nosotros ahora con esos restos, una obra nuestra y hay un edificio muy bonito. No, pero este texto es recomendable en el sentido de que tiene pues una selección de obras de los reformadores españoles y está muy bien. Pero la pretensión de que esto sea una especie de nuevo resumen de estas cosas, no, eso creo que no. Y finalmente, para alegría y ánimo de los compañeros, hermanos y hermanas de Latinoamérica. En Latinoamérica también se editó, y de una manera muy interesante, obra de los reformadores españoles. Algunas de ellas incluso cuando todavía no se habían editado aquí o no circulaban mucho. Y tengo aquí bueno, hay otros, pero por ejemplo, obras clásicas de la Reforma. Editorial La Aurora, de Buenos Aires. Y también en colaboración con la Casa Unida de Publicaciones de México. La Aurora de Buenos Aires y Casa Unida de Publicaciones de México. Y te presentan en el año 1953, creo que está hecho, 60, más o menos, este pedazo de obra de Juan Pérez de Pineda, el Nuevo Testamento y su epístola consolatoria. Esta epístola consolatoria luego nosotros la hemos vertido en nuestra colección de obras de los reformadores españoles del 16. Pero, oye, que esto se editó en Latinoamérica, en este caso en Buenos Aires. Y lo hace, pues, el bueno de un misionero metodista, Foster Stockwell, que muere, creo que murió allí en Buenos Aires, y que está muy vinculado a la Facultad de Teología de Buenos Aires, donde él se encargó de recoger obras de los reformadores españoles del siglo XVI. Y eso se conserva en la biblioteca. No sé cómo, yo nunca he ido allí. Pero incluso una Biblia del oso original. O sea, allí hay en esa facultad una Biblia del oso original. Todo esto, oye, es muy enriquecedor para vosotros en Latinoamérica, que no estamos en un desierto. Y ahora pues van a hacer cosas también, y se están haciendo cosas que saldrán en breve. Por lo tanto, es un curso no de un mundo que está lejano por ahí en España, sino de un mundo que también afecta a Latinoamérica. Y termino para redoblar vuestro ánimo. De uno de los principales pilares de la Reforma en Sevilla, que murió en la cárcel de la Inquisición, de uno de esos pilares, pues tenéis, en el caso de México, en lo que era entonces Nueva España, una presencia cuando todavía no se había iniciado ni siquiera o estaba a punto, el Concilio de Trento. Allí se publicó, modificando cosas, es cierto, un libro que este hombre había editado aquí en Sevilla, y es muy bueno. O sea que uno de los primeros libros que se editaron en México, en Nueva España, con impresores que fueron de Sevilla, es un libro protestante. Aunque en ese momento la Inquisición todavía no lo había quemado, claro. Al cabo del tiempo lo quema como un libro protestante, pero era un libro protestante, editado aquí en Sevilla. Muy bueno, extraordinario, pero que allí el arzobispo o el obispo Zumárraga lo tiene que modificar un poco porque, en fin, había unos detalles que no valían, que no se podían poner. Pero es el texto fundamentalmente
el que había aquí en Sevilla, que luego se arregla un poquito allí en Nueva España, en México. 1540 y algo. Así que ánimo, que allí teníais esa reforma española en vuestros inicios. Y para los de Perú, pues mira por dónde. En la época en que está todo el tinglado de Holanda, en lo que luego culmina con el sínodo de Dordrecht, los famosos 5 puntos del calvinismo, etc., hay una persona, un personaje de esa zona, y que era muy rico en ese momento, bueno, en ese momento y hasta que se murió, hasta que lo quemó la Inquisición, por cierto, aquí en España, en la ciudad de Toledo. Pero este buen hombre, pues tenía una visión mundial sobre la reforma, sobre el servicio al Señor, y él conocía Perú, conocía el Potosí, estuvo también en alguna zona de España un buen tiempo, y no tuvo mejor cosa que preparar una escuadra armada para ir a Perú y liberar Perú de la corona española. A lo bruto. ¿Con qué idea? Eso lo llegó a hacer, ¿eh? Luego aquello no terminó muy bien. Bueno, es decir, no pudieron echar de allí a los españoles. Ni siquiera se enfrentaron, porque llegaron un poco tarde al asunto, a la zona del Potosí. Pero este buen hombre, John Abentrot, tenía la idea de que Perú se liberase de la corona de España y se gobernase según su criterio. Que se gobernase de una manera autónoma. Esa era la idea. No se trataba de quitar a los españoles y ponerse él, sino de que ellos luego se gobernaran como mejor quisieran. Esto es fundamental en el modelo protestante. Pero además, decía, y que la riqueza enorme que surtía un montón de los bienes de España, del Potosí, aquellas minas con tanta riqueza, que la tuvieran los peruanos y que ellos administraran esa riqueza, que no se la llevara nadie. Eso era lo que él pretendía. Y para eso él quería que tuvieran la Biblia en castellano, pero sobre todo también, y me acuerdo de esto cada vez que surge la cosa de Heidelberg, cada vez que aparece ese nombre, ¿quién no se acuerda del bueno de Oventrop? Porque él tradujo el catecismo de Heidelberg, y hay ediciones, claro, de esa época, para que los de Perú conocieran el Evangelio con el catecismo de Heidelberg. Y eso estamos en el inicio del siglo XVII, cuando en Holanda están allí los problemas con los arminianos y que se dirimen en el concilio de Dordrecht o en el sínodo de Dordrecht. Eso era relevante. Y esa traducción es todavía la que se usa en el mundo de habla hispana. En alguna ocasión, si tenéis curiosidad, podéis ver Catecismo de Heidelberg según la primera traducción de Oventrop en el año tal, ¿no? O sea que el dato de que Latinoamérica también ha estado tocada por el Señor en vez o cuando era muy aplastada por los enemigos del Señor, aunque con su nombre, pues esto también es válido para nuestro tiempo. Y este mismo autor de este libro que ya os he mencionado, el bueno del pastor metodista Foster Stockwell es el apellido, pues cuando hace la presentación de este libro no tiene otra cosa que poner: a los cristianos evangélicos que en España y Colombia sufren por la fe. Pues para los cristianos evangélicos en España y en Latinoamérica que sufren enseñanzas falsas y que deben ser liberados de ellas, con el ánimo de todos, con la colaboración de todos, para esos iniciamos este curso que hoy mismo empieza a caminar. Nuestro Dios, que hasta aquí nos ha traído, también nos llevará hasta el final, porque esto es obra suya.